Grazie mitenan. Hola a todos, yo soy Diana, la colombiana o una colombiana en Suiza, y el día de hoy, por primera vez en la historia de este canal, puedo decir que voy a hacer un video porque me lo pidieron, o mejor dicho, porque algunas personas me preguntaron sobre ese tema. Ese tema es el de la visa de reagrupación familiar. Debo aclarar que por el tema de la pandemia, en este momento no sé muy bien cómo la embajada de Suiza en Colombia esté manejando los tiempos, porque pues habían personas que el año pasado tenían su cita y obviamente pues por el tema del cierre de la embajada y de muchos lugares no pudieron hacerla ese día, entonces supongo que pues se han corrido un poco los tiempos, pero voy a contarles mi experiencia y obviamente los documentos que tienen que presentar van a ser exactamente los mismos. Lo único que puede cambiar es el tema del tiempo, pero pues no creo que haya demasiado problema. Igual puede que haya mucha gente que vea este video muchos años después, cuando ya el tema de la pandemia esté solucionado, así es que le va a servir mucho esta información. Punto número 1. La embajada de Suiza no es un matadero, no es una sala donde te van a interrogar, no es ni siquiera parecido a la embajada de Estados Unidos, que sí tiene varios filtros y te vas a encontrar con muchas personas, vas a ver una fila gigante de gente y al final te vas a encontrar con pues gringos, entonces eso da un poquito como de susto, te intimidas. Entonces con la embajada de Suiza es distinto, así que en primer lugar lo que les voy a decir es que cálmense, cálmense, ustedes no están haciendo nada malo, ustedes simplemente van a solicitar un trámite normal, común y corriente. Punto número 2, la persona que los va a atender a ustedes simplemente te recoge los documentos. No te va a hacer un interrogatorio, quizás te pregunte alguna que otra cosa, pero no es como nada del otro mundo. O sea, haz de cuenta que vas a ir a un banco a sacar una cuenta. Entonces, obviamente te van a pedir unos documentos, vas a tener que firmar y te dan alguna que otra pregunta, no sé, dónde trabajas, X, Y, Z. Pero nada del otro mundo. Simplemente te recogen los documentos y esa persona no va a tomar la decisión de si te aprueban o no te aprueban la visa. Las personas que aprueban eso están en Suiza y va a pasar un tiempo más o menos de 3 meses hasta que te den una respuesta. ¿Con qué se van a encontrar el día de su cita? La embajada está en la ciudad de Bogotá. Es en un edificio pues muy alto con muchas oficinas, pero esas oficinas no son de la embajada. La embajada tiene una pequeña oficina dentro de ese edificio. Simplemente al llegar pues hay un vigilante que te va pues a revisar como el bolso, vas a pasarlo como en una maquinita y tienes que entregar tu cédula pues a una secretaria que está allí, pero pues realmente no se siente como muy estresante porque no hay mucha gente, o sea, bueno, no es que ni siquiera había nadie, puedo decir, o sea, yo estaba sola con el vigilante y la secretaria, fin. Entonces, simplemente es una cuestión de rutina, de revisar pues que no haya nada malo, algún arma de fuego, lo que sea, entonces pasas, creo que estaba en el piso número 6, no recuerdo, y llegas allí, hay como un timbrecito, te abren la puerta y te vas a encontrar con que hay como dos especies de, no sé, como taquillas, como cuando vas al cine. Al lado derecho hay una chica que te va a pasar un documento para que tú pongas ahí tus datos y pues que digas pues obviamente que llegaste a la hora en la que tenías la cita. Y después vas a esperar a que te llame la chica del lado izquierdo y ella es la que te va a recoger tus documentos. Y listo. Fin. Entregas tus documentos. Yo creo que uno se demora ahí en sí, pues con la persona que te recoge los documentos, no sé, por ahí unos 20 minutos, póngale media hora, porque simplemente es eso, ya está ahí como revisando que no falte nada y si todo está en orden, ella simplemente te dice, ah, bueno, listo, entonces ya solamente queda esperar 3 meses y te estaremos llamando, fin. Ojo, no se quedan con tu pasaporte, no, simplemente revisan pues que si concuerda con la copia, lo que sea, y ya te lo devuelven porque la idea es que cuando te aprueben la visa, ya tú lo mandas por correo, ellos lo imprimen y te lo devuelven. Entonces, así funciona.
No sé si a ustedes les pase, pero a mí se me cruzó por la mente que existe la posibilidad de que no me aprueben esa visa. Y la verdad es que si le ponemos lógica a la situación, es más probable que pues nieguen una visa de trabajo o nieguen una visa de estudio, porque realmente no afecta a ninguna persona aquí en Suiza. Es decir, si a ti no te dejan estudiar en la Universidad de Zúrich, es como que, bueno, finalmente es tu problema, es a ti a quien te afecta. Pero con la visa de reagrupación familiar es distinto, porque está involucrado un ciudadano o una ciudadana suiza o un extranjero que tiene su domicilio aquí, que tiene sus documentos. Entonces, a menos de que tú le estés pagando a esa persona o lo estés haciendo por conveniencia para tener tus papeles, pues no tienes nada que preocuparte. O sea, si tú realmente tienes una relación, tienes a tu esposo o a tu esposa aquí, quieren formar un hogar con hijos, sin hijos, lo que sea, y quieren establecerse en Suiza, no hay por qué temer. Es decir, la persona que está aquí en este país tiene todo el derecho a traer a su pareja, a traer a su hijo, a su hija. Entonces es un derecho que ellos tienen, así que no tienen por qué negártela, porque estarían negándole un derecho fundamental a ese ciudadano. Casarse en una notaría, obviamente pues también se pueden casar por la iglesia o por no sé qué otro ritual ustedes quieran, pero el que tiene una validez legal es el de la notaría, así que no pueden, digamos que, olvidar esto. El segundo trámite es el de registrar su matrimonio en Suiza. Y el tercero es el de solicitar la visa de reagrupación. Estos dos últimos se presentan el mismo día en la embajada. Entonces, pues, no hay ningún lío, simplemente haces dos carpetas, una carpeta para que se registre el matrimonio y otra carpeta para solicitar la visa. Bueno, en el caso de la notaría, pues hay muchísimas páginas web de muchas notarías, pero yo te recomendaría que fueras directamente a hablar con el notario, pues que te dieras a conocer. Es bueno hablar con el notario porque si de pronto tú ya tienes una fecha más o menos en la que te gustaría casarte, pues tú le puedes hablar a él y decirle, mira, este día está libre, o pues podría, digamos, reservarme el cupo mientras yo hago el trámite para solicitar el matrimonio. Yo qué sé, o sea, dialogando se entienden las personas. La información sobre la reagrupación familiar y el registro de tu matrimonio en Suiza lo encuentras obviamente en la página de la Embajada de Suiza en Colombia. Voy a dejar los links aquí de la página, pero digamos que si ya quieres como investigar por tu cuenta, entonces entras al link de la embajada, le das clic en visado, entrada y estancia en Suiza. Después vas a la parte donde dice visa nacional de más de 90 días y ahí te va a aparecer varios títulos y uno dice cuáles son los documentos que debo adjuntar a mi solicitud de visa nacional. Y allí aparecen varios PDFs, el que dice requisitos reagrupación familiar y el que dice matrimonio en Suiza o en Colombia. Y bueno, ahora sí pasemos a la parte de los documentos. Para casarte en Colombia con un extranjero, los documentos de tu pareja son la copia del pasaporte, no se necesita ninguna visa, o sea, él puede ingresar a Colombia, casarse e irse y no pasa nada, o sea, no hay un permiso especial para que se case, cosa que sí pasa en Suiza. Si te vas a casar en Suiza, tienes que pedir una visa para casarte. Entonces, bueno, en fin. El registro civil de nacimiento, que no puede tener más de 3 meses después de haber sido expedido, apostillado y traducido. Certificado de soltería, expedido por la autoridad competente del país de origen, traducido, de ser necesario, obviamente. En caso de que se trate de segundas nupcias, el extranjero debe aportar además el registro civil de defunción del cónyuge con quien estuvo unido en matrimonio anterior, o los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad y un inventario solemne de bienes en caso de existir hijos en la forma prevista por la ley. Bueno, eso ya son otros temas. Si tu pareja pues estuvo casado, si tú estuviste casado, bueno, ya es otro tema, pero en el caso de que es tu primer matrimonio, pues simplemente la copia del pasaporte de tu pareja, el registro civil de nacimiento con máximo 3 meses de expedición y el certificado de soltería. En el caso tuyo, debes llevar la solicitud de el matrimonio. Si tu pareja no va a estar en Colombia
en el momento en que solicitan el matrimonio, él debe darte un poder para que tú pues tramites esos documentos. También voy a dejar en la caja de descripción el poder que nosotros hicimos, que, o sea, ustedes lo escriben como ustedes quieran. Simplemente tienen que decir que yo tal, él tal, le damos poder a tal persona para que haga tal cosa, fin. Entonces, solicitud del matrimonio, registro civil del nacimiento, es pedido con antelación no mayor a un mes, en este caso, o sea, para el colombiano no puede pasar de un mes, para el extranjero no puede pasar de 3 meses, que diga válido para matrimonio. Eso también es algo que me dijeron en la notaría, me dijeron, ve donde tienes tu registro y les dices específicamente que tiene que tener el sello que dice válido para matrimonio. Bueno, aquí también pongo en el cuadro lo del tema del poder. En mi caso, yo tenía solamente un poder que era pues para tramitar el matrimonio, pero hay personas que pues se van a casar sin su pareja, entonces esa persona envía 2 poderes, uno para que tramite el matrimonio y otro para que pues se case sin él estar presente, digámoslo así. Entonces, si tu pareja no puede ir a tu país, puede también enviar un poder en el que dice pues que acepta casarte contigo. No sé muy bien cómo funciona eso, pero ya lo hablarías con el notario. No hay un valor estipulado, cada notario decide lo que va a cobrar y obviamente eso depende también de si te casas en la notaría o si el notario tiene que trasladarse a cierto lugar. Otro punto importante es que en el caso de parejas que no hablan el idioma de su cónyuge, hay que conseguir un traductor, ¿sí? O sea, una persona tiene que estar allí en la boda traduciendo pues lo que dice el notario. También esto es un punto importante. Después también puedo contarles mi experiencia con el tema de los traductores. Tuvimos muchos problemas con eso. Pero bueno, aquí también les dejo como un link de la Embajada de Alemania que tiene pues como los nombres de traductores aprobados por ellos. Después de enviar la solicitud con todos los documentos, van a pasar unos 5 días en los que la notaría va a poner como la información de que la persona X se va a casar con la persona Y. Entonces, si hay alguna persona que tiene como algo en contra de que se realice este matrimonio, por favor, tiene ese tiempo, esos 5 días para decir por qué no debería realizarse ese matrimonio. Entonces, ellos lo ponen ahí como en la cartelera de la notaría. Si pasado esos 5 días nadie se opone al matrimonio, entonces ya te llaman o bueno, tú vas para que decidan cuándo sería la fecha del matrimonio. Ahora, para registrar tu matrimonio en Suiza, vas a llevar estos documentos a la embajada. En el caso de tu pareja, solamente le piden 2 copias del pasaporte suizo y a ti sí te piden pues un montón de cosas. Registro civil del matrimonio, copia autenticada del folio, apostillada. Registro civil de nacimiento tuyo, del colombiano a la colombiana, copia autenticada del folio, también apostillada. Declaración extrajuicio del estado civil en una notaría que diga cuál es o era el estado civil antes del matrimonio de él o de la contrayente colombiano o colombiana, hecha por 2 testigos no familiares, apostillada. Esto de la declaración extrajuicio es que simplemente tú vas a la notaría, ¿no? Con 2 testigos. En mi caso yo pues fui con mi mejor amiga y el esposo de mi mejor amiga, entonces ellos pues tienen que llevar su documento de identidad y hay una persona que redacta un documento en el que dice, bueno, la persona tal y dice que efectivamente Diana no estuvo casada nunca, que ella está soltera, entonces puede casarse con esta persona. Como les digo, la notaría tiene ya el formato de la declaración extrajuicio, entonces lo único que hacen es poner los nombres de los testigos, tu nombre y los números de cédula. En este caso vas a hacer 2 declaraciones, una que dice que efectivamente eres soltero y otra en la que dice que vives en la calle o en la carrera XY. En caso de que haya un divorcio, tienes que presentar la sentencia de divorcio autenticada, apostillada y el registro civil de matrimonio anterior, copia también autenticada del folio, con anotación de divorcio apostillado. El matrimonio como el divorcio deben ser anotados en el registro civil de nacimiento, copia autenticada del folio y apostillado. En caso de viudez, registro de defunción autenticado del cónyuge anterior, del o de la colombiana, apostillado y registro civil del matrimonio anterior, copia autenticada del folio, también apostillado.
2 fotocopias del pasaporte colombiano, obviamente de las páginas donde aparece la foto y los datos, autenticadas por esta notaría, pero no apostilladas. Si cambió de apellido después del matrimonio, fotocopias del nuevo pasaporte. Como les decía, a su pareja le piden solamente 2 copias del pasaporte suizo o del pasaporte de otro país, pero que tenga obviamente el permiso de la residencia suiza. Hoja Información Adicional, Registro Matrimonio en Colombia. Esto se encuentra en la página de la embajada y están en la zona donde yo les explicaba ahorita que pueden sacar el PDF con precisamente esta lista de documentos. Allí en alguna de esos títulos aparece. Y obviamente debe estar bien diligenciada, bien llenada, firmada, no necesariamente por los dos. Todos los documentos arriba mencionados, menos el pasaporte y la hoja Información Adicional, deben ser apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso pues la Cancillería, y no deben ser mayor a 6 meses de expedición. Si tu pareja quiere cambiar su apellido, es decir, si la persona que vive en Suiza quiere cambiarlo, tiene que llenar un formulario en la embajada suiza. Y si la persona colombiana es la que desea cambiar el apellido, tiene que hacer una escritura pública de cambio de nombre en la notaría, apostillada, traducida y la traducción también apostillada. Traer las 2 copias autenticadas de los registros de nacimiento antes y después del cambio de nombre, apostillados, y la copia autenticada del registro de matrimonio con el nuevo nombre apostillada. Si ninguno de los 2 contrayentes es suizo y la persona colombiana quiere pedir una visa de reagrupación familiar, tiene que traer todos los documentos mencionados más arriba, apostillados, traducidos en un idioma oficial suizo, ya sea francés, alemán o italiano, y esas traducciones también apostillarlas. Bueno, aquí sí les voy a poner un cuadro que yo hice, porque hay algunos documentos que tiene que entregar tu pareja y otros que tienes que entregar tú. Entonces yo hice este cuadro como para no confundirme en ese momento, para dividir como lo que le tocaba a él y lo que me tocaba a mí. En el caso de mi esposo, él tenía que enviarme una carta solicitando la reagrupación familiar en algún idioma suizo. Es decir, en este caso, como él vive en la zona alemana, entonces tenía que estar en alemán. Esta carta tenía que tener toda la información de contacto, el email, el teléfono, la dirección, etcétera. También 2 copias del pasaporte, obviamente pues eso sí me lo envió por correo electrónico. Certificado de residencia del cónyuge de Suiza, traer 2 copias, se acepta la impresión del documento escaneado, o sea que también te lo puede enviar a tu correo electrónico. En esta página aplica para quienes viven en la ciudad de Zúrich, Wohnsiebestätigung, ese es el nombre del documento, así se llama, o sea, en alemán sería así y es el certificado de residencia. Entonces entras a esta página y ahí lo puedes sacar, te lo envían a tu casa y lo pagas ahí por internet. En el caso de la persona colombiana, debe traer 3 formularios de solicitud de visa tipo D. Ese formulario también se encuentra colgado en la página, pero aquí también te dan el link para que lo puedas descargar. 4 fotografías recientes tamaño pasaporte de 35 por 40 milímetros con fondo azul. Esas fotos van pegadas también al formulario y hay una que queda, digamos, sobrando, entonces la pones ahí con un clip. Pasaporte vigente válido 3 meses después de la fecha de entrada y 2 fotocopias de la página que tiene los datos del pasaporte. En caso de no ser colombiano, adjuntar también 2 fotocopias de su permiso de residencia vigente en Colombia. Prueba de competencia lingüística como mínimo nivel A1 del idioma hablado en el futuro lugar de residencia en Suiza. Para más información, ver nuestra página web. Bueno, ahí también pueden cacharrear, como decimos en Colombia, pueden meterse a la página de la embajada, que hay muchos links y muchas pestañas pues, que uno puede leer. Certificado de antecedentes judiciales del solicitante colombiano debe venir apostillado, traducido, obviamente al idioma del cantón donde vive tu pareja, y apostillada también la traducción. Traer 2 copias de todo. Y bueno, este último punto ya, fotocopia del certificado de familia suizo, ya tiene que ver con el registro de tu matrimonio en Suiza. En este caso, el registro lo vamos a hacer ese mismo día de la cita. Entonces tú no tienes que presentar ningún certificado de nada porque todavía no está inscrito el matrimonio. Durante el tiempo pues que dura el trámite en Suiza, es decir, 3 meses, van a contactar a tu pareja para que vaya a la notaría y comunique que su estado civil cambió, ¿no? Que ya no está soltero o soltera, sino que ahora ya está casado. Entonces, él mismo
va a ser ese cambio, ¿no? O sea, lo van a llamar a él y no sé qué documento les van a pedir, pero no es nada del otro mundo, es una cosa supremamente sencilla. Pero también les recuerdo que es importante llevar una copia de cada documento, es decir, tú vas a llevar 2 carpetas, una con la información para registrar el matrimonio y otra para solicitar la visa. Entonces vendrían siendo en total, digamos, 4 carpetas, 2 originales y 2 copias. Aquí tengo un ejemplo de, pues, como mi plan, que yo no hice ningún plan, ¿no? O sea, ahora que ya pasó todo, ya puedo como organizar y decir, bueno, en tal fecha pasó cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Suiza marzo, abril y mayo. En abril tomamos la decisión de que nos íbamos a casar, entonces más o menos a finales de abril empezamos a recoger los documentos que eran de mi esposo. Ya cuando yo viajé a finales de mayo a Colombia, yo ya tenía la parte de él. En junio ya fui a la notaría, hablé con el notario, se hizo la solicitud y todo. Y entre julio, agosto y septiembre ya me puse pues como a organizar el tema de la boda como tal. Ah, bueno, y antes de eso, apenas supe yo el momento en el que iba a ser la boda, y pues cuando venía mi esposo, ya saqué la cita en la embajada, que era para el 15 de octubre. En septiembre tuve mi examen de alemán. Ese también es otra fecha muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, porque, por ejemplo, yo no tenía ni idea que había que hacer un examen. Cuando me puse a investigar, ¿no?, en qué lugares y qué fechas, pues había una fecha que era muy, muy cercana a la búsqueda y yo no podía tomar esa fecha porque obviamente no sabía mucho, tenía que prepararme para ganar el examen. Entonces escogí una fecha más cercana a la cita en la embajada y los resultados se demoran entre 15 a 20 días hábiles. Entonces yo haciendo mis cuentas decía, bueno, listo, me llega el resultado como 5 días antes de la cita. Pero hubo un cambio, no sé, en la escuela y pusieron el examen una semana después de lo previsto. Entonces a mí me llegó el resultado justo el día de la cita en la embajada. Que pues no fue un gran problema, la verdad que en la embajada pues yo, por ejemplo, se me olvidó sacarle copia a un documento y me dijeron, no, tranquila, usted vaya aquí a la esquina, saque la copia y ya. O sea, eso no pasa en la embajada de Estados Unidos, no. Pero en la embajada de Suiza sí. Relax. Entonces les cuento con el tema del examen. Por favor, estudien y busquen una fecha que no sea tan cercana a la fecha de su cita. Mis suegros y mi esposo llegaron a Colombia el 25 de septiembre. El 5 de octubre fue la boda. A los 4 días más o menos nos entregaron ya el acta, ¿no? Donde el certificado del matrimonio y bueno, todos los documentos que tú necesitas. Tuvimos ya lo de la cita en la embajada y ya, o sea, básicamente ellos ya regresaron a Suiza. Pues fueron 3 semanas muy intensas, pero se logró hacer como cada cosa. Después de lo de la cita, tuve que esperar 3 meses, es decir, hasta enero, finales de enero, a que me dieran la respuesta. En ese momento, pues me dijeron, sí, ya está aprobada la visa, pero ya uno tiene que esperar como unas 2 semanas entre que tú envías el pasaporte, te lo imprimen y que te lo devuelven. Entonces, pues tengan en cuenta también eso, ¿no? Porque si compran el vuelo, ¿no?, como muy cercano a los 3 meses, pensando que justo a los 3 meses va a pasar, no, o sea, tengan un tiempito como de, no sé, unas 3 semanas, como para que no pase que les llegue, que sea el vuelo antes que la llegada de su pasaporte con la visa. Bueno, aquí hice otro cuadro en el que les muestro más o menos como los tiempos con respecto a los documentos. El día de la cita es como el centro de todo, ¿no? Entonces aquí está que mi cita era el 15 de octubre. Entonces los documentos que yo iba a llevar a la embajada no podían haber sido expedidos antes del 15 de abril, es decir, 6 meses de tiempo, digamos, tienen que tener como máximo los documentos. Obviamente yo no creo que exista una persona que vaya a sacar los documentos con 6 meses de antelación, ¿no? Igual esos documentos son muy fáciles de conseguir y te los entregan el mismo día. Obviamente pues sí, es como un poquito harto y dispendioso como ir a la notaría, ir a X o Y lugar, pero en sí como tal no es difícil conseguir los documentos. Después viene la cita. Cuando ya recibes tu visa, esa visa es para ingresar a Suiza. Entonces tú tienes 3 meses
para ingresar a ese país. Si pasados esos 3 meses tú no has ingresado a Suiza, ya pierdes esa visa y te tocaría pedir una nueva. Entonces, por favor, no la pierdan, o sea, tengan su vuelo preparado, cómprenlo, inmediatamente ustedes sepan pues que tienen la visa. Después de que ustedes llegan a Suiza, ya hay otro procedimiento que eso ya sería en otro video. Les contaría qué pasa ya cuando ustedes logran ingresar a Suiza con ese permiso, a dónde tienen que ir y qué pasa, pero digamos que en este momento lo más importante es que les aprueben la visa. Y ahora sí, pasemos al tema de la cita. Voy a mostrarles porque yo había hecho un video cuando yo pues estaba investigando más o menos las fechas. Aquí van a ver que en la página de la embajada aparece el link para solicitar la cita. Entonces ustedes ponen ahí el país desde donde la solicitan, obviamente pues en este caso Colombia, y te direcciona hacia otra página. En este momento si haces eso te dice no, en este momento no tenemos citas, no sé qué. Pero bueno, en un tiempo normal sin pandemia te direcciona hacia un lugar donde pones tus datos. Entonces tú pones tus datos, te envían un correo y es otro link. No sé por qué tanto link, pero bueno, el punto es que vas a tu correo y ya sigues el procedimiento y ahí ya te aparece el tema de las fechas que ellos tienen. Hasta que tú no llegues al último punto y digas sí, confirmar cita, no pasa nada. Tú puedes entrar a esta página muchas veces simplemente para ver qué fechas tienen. Y bueno amigos, estas fueron algunas de las recomendaciones y de los documentos que ustedes necesitan para casarse, para registrar el matrimonio y para pedir la visa. El tema ya de casarse en Suiza, pues no lo conozco muy bien porque no fue mi experiencia, pero pues de todos modos aquí en la caja de descripción les dejo la información. Entonces espero que les haya ayudado y que pues puedan próximamente hacer este proceso y estar con su pareja en Suiza. Así que me despido. Bye.